Un feliz lunes, un feliz inicio de semana a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Este lunes vamos a abordar un tema importante relacionado con el registro de violadores. Hay un proyecto que fue presentado en la Asamblea Nacional por la asambleísta Lourdes Cuesta, que está con nosotros y que precisamente este martes se va a realizar el debate en segunda instancia y deberá definirse. Asambleísta Lourdes Cuesta, ¿cómo se contribuye para enfrentar esto que es una carga, el país en donde hay mucha violación? Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos sintonizan el día de hoy. Bueno, yo creo que es un avance en prevención. Lo que tratamos de evitar es que estas personas que en algún momento ya dañaron a nuestros niños, niñas y adolescentes en su integridad sexual, no se vuelvan a acercar a ellos. ¿Qué pretendemos hacer con este proyecto de ley? Que todos aquellos que han sido condenados por cualquier tipo de delito contra la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes pasan a formar parte de este registro. ¿Para qué? Para que una vez que recuperan su libertad, no puedan estar en espacios que tengan actividades directas con niños, niñas y adolescentes, debido al alto grado de reincidencia que existe. Hemos hecho un análisis bastante minucioso en otros países sobre leyes que son similares, y este tipo de normas ha evitado que se vuelvan a acercar, que reincidan nuevamente. ¿Qué es lo que sucede lamentablemente con estas personas? Y digo lamentablemente porque no se rehabilitan. Cuando están presos, cuando están privados de su libertad, se encuentran en un periodo de falsa calma. Son los niños, las niñas, los adolescentes quienes despiertan su impulso sexual, no los adultos. Entonces, cuando están rodeados de adultos parece que no pasa nada, están tranquilos. De hecho, hay un caso que presentaba el doctor Ernesto Pazmiño en la Comisión de Justicia de una persona que había violado a una niña y que él decía que no podía entender cómo esta persona había cometido un delito tan terrible, que era un caballero, un hombre tranquilo y que estaba listo para recuperar su libertad, y que la psicóloga le decía no, que él no podía salir, que seguía dibujando niños. Decía, no puedo entender si aquí se ha portado muy bien. Efectivamente, recuperó su libertad y tuvo que volver a la semana nuevamente porque volvió a violar a la niña por la cual ya estaba preso por haberle agredido. Entonces, este es un proyecto de ley que nos va a ayudar a prevenir. En actividades, por supuesto, laborales, en actividades de voluntariado incluso, para que, por ejemplo, el día de mañana, ahora que pasamos las vacaciones de la sierra, alguien quiere ponerse una academia o una colonia vacacional. Para poder conseguir sus permisos de funcionamiento, deberá presentar su certificado de no encontrarse inhabilitado. Y asimismo tendrá la obligatoriedad de al personal que vaya a colaborar con él, pedirle su certificado de no encontrarse inhabilitado. Es decir, un registro que permita, por un lado, identificar y por otro, prevenir. Efectivamente, eso es lo que queremos, sobre todo prevenir, para que no vuelvan a acercarse a escuelas, colegios, no solamente en el ámbito de la docencia, aquella persona que va a atender el bar de la escuela, el chofer de la buseta, el personal administrativo, el conserje, entre otros. Todos deberemos, el momento que queremos tener una actividad cerca de niños, niñas y adolescentes, presentar nuestro certificado de no encontrarnos inhabilitados. Los que están inhabilitados no podrán acceder a esto, sin embargo, han cometido un horror, un daño. Así es. Y la Asamblea hace poco acaba de no aprobar la despenalización del aborto. Así es. Usted, yo sí quisiera mencionar, porque esto es para el registro histórico, usted en su voto dijo: mi posición frente al aborto ha sido siempre la misma. Yo defiendo las dos vidas. En coherencia con esto, que es además de escuchar la posición de la mayoría de ecuatorianos, hoy fui mi voto en relación a este tema en el COIP. ¿Se puede poner dos sombreros en la cabeza y decir, me opongo a la violación, pero me niego a que se despenalice en el país? Mire, hemos sido muy atacados, Miguel, quienes tomamos una postura en contra del aborto. Creo que de una manera absolutamente inmisericordia se nos ha dicho que somos asesinos de mujeres, que somos provioladores. Por el contrario, ninguna mujer, ninguna niña debe ser violada, ninguna niña debe ser madre.
pero yo creo que existen otro tipo de situaciones a las que debemos atacar. Por ejemplo, empezar a prevenir qué está pasando en nuestra sociedad, que los violadores andan campantes por las calles y no pasa absolutamente nada. Hemos visto nosotros casos como los de Ampetra, el caso Principito aquí en Quito. ¿Qué sucedió con estas personas? Fueron a instituciones educativas a buscar a quién dañar. Y esto es lo que buscamos, prevenir. El hecho de que yo no esté a favor del aborto, por un tema de vida, más allá de temas religiosos con los que no, incluso se nos ha dicho que es por la iglesia y demás. No, no es por eso. Para mí es un tema de vida y yo creo que aquella mujer... Pero se puede obligar, si usted tendría una hija que le violen, se puede obligar a tener un hijo no deseado a una mujer. Mire, Miguel, ¿por qué estamos atacando la consecuencia de un hecho tan lamentable y no estamos atacando la raíz? Claro. ¿Qué está sucediendo Pero con hay los una realidad violadores? instalada en el Ecuador. Sí, pero la realidad, Miguel, también es que no hay Los datos mujeres. son enormes, enormes de violaciones. Mire, Miguel, Niñas sí. de 11, 12 años, por Dios. No hay mujeres presas por un aborto, por violación a día de hoy en el país. También tenemos que ir a las cifras, también tenemos que revisar la información oficial. Y, por ejemplo, cuando nos hablan de que se quiere criminalizar niñas, nadie quiere que una niña vaya presa. Bueno, de hecho, el los Código datos Integral... oficiales son retrasados, ¿no? Sí. Hay que remitirse, por ejemplo, al Observatorio de Política Fiscal que dirige Margarita Velasco, y el Ecuador es uno de los países más altos de violencia intrafamiliar, de violaciones en América Latina. Pero volviendo al tema Estamos del protegiendo aborto, para que no haya el aborto. pero volviendo al tema del aborto, no existen mujeres a día de hoy que estén presas por un aborto por violación. Adicional a eso, nuestro Código Integral Penal no alcanza a las niñas. ¿Por qué? Las niñas son inimputables. Y incluso existe un régimen especial para menores infractores. Y es por eso que vemos que bandas delincuenciales reclutan menores de edad, precisamente porque a ellos no les alcanzan las normas del Código Integral Penal. Entonces, no es que las niñas van presas en el Ecuador. Eso es una falacia, no existe eso. Y como digo... ¿No sería incluso grave que una menor vaya... Sería tremendo. Sería tremendo. Además Y de hecho, violada, obligada a tener el hijo. absolutamente de acuerdo con usted. Yo creo que estamos en un momento en que en el país debemos trabajar en políticas públicas, porque todos nos preocupamos del momento que estamos hablando de los temas de violación. Usted escucha derechos humanos. El violador tiene derecho a reinsertarse en la sociedad, tiene derecho a rehabilitarse, tiene derecho a un trabajo, Claro. tiene derecho a un buen ¿Y trato. la niña de 11, víctima, 12 años? ¿qué está sucediendo? Se le está dando Obligada apoyo, a tener el hijo. se le está dando apoyo Al psicológico. ustedes negarse a la despenalización del Mira, aborto. nadie está obligando a tener un hijo a nadie. Aquí lo que estamos diciendo es que ¿Y qué hace existe esa niña? otro tipo de situaciones en las que personalmente yo no creo que un aborto pueda quitar el trauma que le genera una violación. Yo he hablado quedará con para toda la mujeres, vida. así es, yo he hablado con mujeres que han sido madres después de una violación. Claro. Y también he hablado con mujeres que han decidido no tener el niño, a quienes respeto como la que más. Jamás señalaría con un dedo a una mujer que toma una decisión tan dura en ese sentido. Y al hablar con ellas, aquella violación, aquel dolor sufrido por un delito tan execrable, se acrecenta con un aborto. Lamentablemente es así la situación. Y lo que debe hacer la Asamblea Nacional, lo que debemos hacer en el país es trabajar en políticas y en normas. ¿Para qué? Para que esa mujer tenga un absoluto acompañamiento psicológico, tenga educación, tenga salud. No decirle a una mujer que fue violada que su vida se truncó, porque si estamos escuchando, le truncaron la vida. No, decirle, tú eres fuerte, puedes salir adelante y tienes Pero quien te esa niña, respalda. en la práctica, asambleísta Cuesta, una niña de 11 años violada, se le acabó la vida, dejó de jugar, dejó de estudiar, tiene que ir al embarazo obligada con ese trauma. O sea, Son de alguna temas- manera se le acaba la vida. Son temas absolutamente Se acaba la dolorosos, Miguel, son temas absolutamente dolorosos. Y creo que ahí es parte de la responsabilidad que debe haber en el debate. No cómo se ha puesto en cada extremo con una violencia realmente espantosa este tipo de temas que son tan delicados. Incluso sucedió en la Asamblea Nacional que hubo compañeros que a último minuto cambiaron de parecer. ¿Por qué? Por el mal manejo de los textos. Porque claro, en el Ecuador se habla de que se estaba despenalizando el aborto por violación. No era únicamente por violación. Se hablaba por temas Pero de malformación, nosotros entre conocemos cómo otros. actúan los asambleístas, le dan la vuelta, le engañan, dice voy a votar y finalmente no terminan votando por el Mira, texto, Miguel, por una coma. No, Bueno, acá fue algo más grave todavía. Por ejemplo, en el caso de malformaciones, se había eliminado, que de hecho, eso pidieron disculpas después la ponente y entiendo hubo consecuencias para el secretario de la comisión, en donde se había eliminado que esa malformación tenía que tener el aval de un profesional de la salud. Por ejemplo, en el caso de malformaciones,
no existía un plazo para la violación. Esto quiere decir que usted hasta el día siguiente, antes de dar a luz, podía acceder a un aborto. Entonces, ese tipo de situaciones sí hicieron que algunos asambleístas que estaban en la posición distinta a la mía cambiaran incluso de parecer por el mal manejo de los textos. Entonces, son temas que tienen que tratarse muy delicadamente, con mucha responsabilidad y sobre todo, como digo, no decir que porque los unos votan así son asesinos, porque los otros votan así también son asesinos. Ir a los extremos no. Hay una realidad que con la actitud de la Asamblea se obliga a una menor a tener un hijo no deseado. Yo por mi parte no obligo a nadie, yo por mi parte trabajo en normas de prevención. Creo, Miguel, que a quienes debemos atacar es a los violadores. También hubo un avance al quitarles ese beneficio de la prelibertad. Pero ese es el efecto, hay que ir a la causa y evitar eso. Es evitar, y precisamente por eso se ha presentado un proyecto de ley como el proyecto de ley Revas, que va a impedir que estas personas se acerquen a los niños, se acerquen a las niñas, se acerquen a los adolescentes. Pero ese violador, ya con registro que no puede sacar eso, no se puede acercar, pero ya violó, y a lo mejor reincide, y ya violó, ya hizo un daño a la sociedad, a ¿Y una qué es lo niña. que ha sucedido con los operadores de justicia cuando nosotros estamos viendo que hay un violador que ni siquiera está en la cárcel? ¿Qué sucede con aquellas familias que tienen violadores dentro de casa y ni siquiera existen las denuncias? Aquí hay un problema integral. Aquí hay un problema integral. En el caso del Principito, y hubo un caso adicional en el mismo colegio, a que esta persona, que tenía 39 años, que había abusado sexualmente de uno de los chicos, tenía, primero, prisión domiciliaria, sin cumplir ningún tipo de requisito de los que da la Constitución para ese tipo de beneficios. Y segundo, tenía autorización para dar clases privadas en su domicilio. ¿En qué cabeza cabe eso? Yo como madre quiero que si es que el día de mañana tengo que nivelar a mi hijo en determinada materia, tener ese derecho y esa tranquilidad de decir, presénteme su certificado de no estar inhabilitado para trabajar cerca de mi niño, en actividades públicas, en actividades privadas. Cuando mi niño vaya a la academia de fútbol, si es que ese es el deporte que escoge, le pediré a sus entrenadores, le pediré al dueño de la academia que me presenten su certificado de no encontrarse inhabilitados. Y creo que más allá de posiciones extremas, tenemos que empezar a trabajar en otro tipo de normativa que ayude a prevenir y a terminar con este tipo de mal tan espantoso en nuestra sociedad. Ese es un tema cultural. Si hay violadores en casa, ¿cómo se erradica eso? ¿Y qué pasa con aquel padre que viola a su hija, la embaraza, la lleva a abortar, nuevamente la embaraza, nuevamente la lleva a abortar? ¿Quién queda impune? El violador. Pero imagínese lo otro, ese padre o hermano que lo embaraza le obliga a tener, amparado en el Código Orgánico Integral Penal, le obliga a tener ese niño. Imagínese el trauma para esa niña, por Dios. Miguel, aquí lo que tenemos que empezar a trabajar es con empatía como sociedad. El momento que conocemos cualquier tipo de caso de abuso, inmediatamente involucrarnos. El vecino, el amigo, el primo, el tío, denunciar, porque un montón de casos no se denuncian. Un montón de casos, sobre todo los intrafamiliares, no se denuncian. Aquella madre que sabe que su pareja le está violando, está abusando de sus hijos y lo sigue teniendo en casa. Esto va por un tema de educación, por temas de prevención. Yo creo que a mi criterio, en la sociedad, y por supuesto, y a mi criterio se deben endurecer las penas para los violadores. Mientras tanto, este Registro Nacional de Violadores, en el proyecto que usted ha presentado, lo que se va a hacer es registrarles nomás y no puedan acercarse. Efectivamente. Y allí estará el violador. Si la justicia no le sanciona, simplemente allí estará el violador. Pero entonces, Miguel, no trabajemos en temas de prevención. No, claro. Yo creo que es importante el paso que se ha dado. Ahora en España, por ejemplo, que tienen un registro similar al nuestro, se evitó que alrededor de 3.500 personas entren a trabajar en centros educativos habiendo sido ya agresores sexuales. Estamos viendo que funciona bien en Argentina, funciona bien en los Estados Unidos, en Uruguay. Funciona ahora, hace un par de meses atrás ya se promulgó vía decreto ejecutivo en Colombia. Entonces, si hay algo que funciona para prevenir y evitar la reincidencia, hagámoslo. Así como hay en otros países que funciona la despenalización del aborto, que no se sancione a los menores. Como por ejemplo, en Nueva York hasta los 9 meses de embarazo usted puede acceder a un aborto. Para mí eso no es un aborto, para mí eso ya es un asesinato. Bien, al asambleísta Lourdes Cuesta le agradecemos la presencia aquí en Ecuador Radio, en Televicentro, el noticiero El Comercio TV. En las radios continuamos con este diálogo. ¡Feliz lunes!